Antes de encarar con el ejercicio 6, les quería presentar la función seno y la función coseno. La función seno, ondita; la función coseno, palangana o pozo, o como la quieran llamar. Saber que la función así está desplegada, sí, por supuesto que sigue, y para este lado también, y está lo mismo, chunqui chunqui, sigue para este lado y sigue para este lado, así. Que sepan que la función desplegada es la misma que vemos en la circunferencia trigonométrica. A ver, si yo les pongo, habíamos dicho que ese era seno y ese era coseno, pues la circunferencia trigonométrica, la hipotenusa vale 1. Entonces fíjense que el seno, empezamos en 0, es 0, y acá tengo 0. Después empieza a crecer, crece hasta llegar a 1 acá, ¿sí? Entonces, en pi sobre 2, esto es 0, eso es pi sobre 2, esto es pi, esto es 3 pi sobre 2, y esto es 2 pi. En pi sobre 2, la función llega a 1. Después empieza a disminuir, pero desde los positivos hasta que en pi se hace 0. Empieza a disminuir hasta que en pi se hace 0. Empieza a crecer, pero del lado negativo, hasta que se hace menos 1 en 3 pi sobre 2. Empieza a crecer del lado negativo hasta que se hace menos 1 en 3 pi sobre 2. Y acá empieza a decrecer del lado negativo hasta que se vuelve a hacer 0 en 2 pi. Acá es clarísimo que entre el primer cuadrante y el segundo cuadrante el seno es positivo, la función es positiva. Y en los dos cuadrantes últimos, en el tercero y en el cuarto, el seno es negativo. Lo mismo pasa con el coseno, solo que el coseno es sobre el eje X. Entonces, empieza en 1, y después es cada vez más chiquitito hasta que llega a 0 en pi sobre 2. Cada vez más chiquitito hasta llegar a 0 en pi sobre 2. Después empieza la parte negativa. De este lado empieza la parte negativa hasta llegar a menos 1 en pi. Entonces empieza a crecer de la parte negativa hasta llegar a menos 1 en pi. Después empieza a decrecer la parte negativa hasta llegar a 0 en 3 pi sobre 2. Empieza a decrecer hasta llegar a 0 en 3 pi sobre 2. Y vuelve a ser positivo, ¿sí? Acá crece hasta volver a ser 1 en 2 pi. A veces va a ser más fácil verlo en la función desplegada y a veces es más fácil verlo en la función trigonométrica. Vamos con el ejercicio 6 a ver qué pide. Ejercicio 6 dice: encontrar los valores reales de x que verifican a. Que el seno de x es igual a 1/2 y que x pertenece al intervalo 0, 2 pi, es decir, que da toda la vuelta. Vamos a poner una circunferencia trigonométrica, ahí está, y entonces vamos a ver cuándo el seno de x es 1/2. Vamos a la tablita que habíamos hecho en el primer video de estos. El seno es 1/2 cuando x o alfa es pi sobre 6. Entonces, esto es 1/2 cuando x es pi sobre 6. Me lo pide de 0 a 2 pi, es decir, en estos dos primeros cuadrantes. Pi sobre 6 es, parto pi en 6 partes, ¿sí? Es decir, ahí 1, 2, 3, ahí y ahí estamos. Parto pi en 6 partes. Acá, este segmentito vale 1/2. ¿Dónde más vale 1/2? Acá. Acá. Este también vale 1/2. Son los dos positivos y los dos me sirven porque están dentro del intervalo que me pide. Entonces, uno es pi sobre 6. ¿Cuál es el otro? Y acá es 6 pi sobre 6 porque es pi.
¿Sí? Acuérdense. Chun chun, repito los dos y me queda pi. Entonces, uno antes es 5 pi sobre 6. Entonces, los dos valores pedidos son pi sobre 6 y 5 pi sobre 6. Ese el primero. Vamos al segundo. Chucky elimino este y el B me dice seno de x es 3 medios y x ni me importa la verdad a qué intervalo pertenece, porque en la función seno fluctúa entre 1 y menos 1. Entonces nunca puede ser 3 medios, que es 1,5. Nunca va a ser más grande que 1. ¿Sí? Si yo quisiera averiguar cuál es el seno de esto, en la calculadora tengo que poner, paso seno como arcoseno acá. En la calculadora arcoseno es shift seno, y si yo hago shift seno de 3 medios, la calculadora me saca la lengua y me dice error. No existe. Esto es un conjunto vacío. El seno y el coseno, los valores que me van a dar van a ser entre menos 1 y 1. Nunca puede ser 3 medios. Así que chao, B. Vamos con C, a ver si se porta mejor. Seno de x igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora sí. Y x pertenece a desde menos pi hasta pi. Entonces vamos a hacer una circunferencia trigonométrica. Ahí va. Y cuando el seno me da raíz de 3 sobre 2. Miro la tablita y me da en pi sobre 3. Entonces, esto es cuando x es igual a pi sobre 3. Vamos a hacer pi sobre 3 es divido pi en 3 partes, ¿sí? 1, 2 y 3. Ahí. Entonces, acá esta medida es raíz de 3 sobre 2. Me lo pide entre menos pi y pi, ¿sí? Menos pi y pi. ¿Estamos? Acá vamos a verlo acá, que es más fácil de ver. Me lo pide entre menos pi, sería ahí el dibujo. Si yo lo continúo, acá, esperen, acá en pi sobre 2 va a venir para abajo así, y acá va a ser así, ¿sí? Este es menos pi. Me lo pide entre menos pi y pi. Acá tengo raíz de 3 sobre 2. Si yo tuviera raíz de 3 sobre 2 ahí, positivo, y me lo pide entre menos pi y pi. En menos pi, toda esta parte, el seno es negativo, así que nunca me va a dar raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 me lo va a dar en la parte positiva. Entonces vamos a marcar, parto desde menos pi. Menos pi es acá. Menos pi y voy a pi. Ahí sería, ¿sí? Desde menos pi a pi. ¿Cuántas veces hay en ese trayecto raíz de 3 sobre 2 positivo? Este y este. Entonces, este es un raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Un pi sobre 3. Y este es 2 pi sobre 3, ¿sí? Este sería 3 pi sobre 3, que es pi. Entonces, pi sobre 3 y 2 pi sobre 3. Esos son los resultados. Si lo miramos acá, lo tenemos ahí, que sería pi sobre 3, y acá también dos resultados positivos. Vamos con el D. El D me pide coseno de x igual a menos 1 y desde menos pi hasta pi. Es decir, parto desde menos pi y llego a pi.
ahí. El coseno decimos que es en el eje X, donde me da menos 1. Ahí. ¿Sí? Ahí el coseno es menos 1. ¿Qué es ahí? Si yo lo miro acá, por eso les digo que a veces es fácil, más fácil verlo en la función desplegada. Cuando me da menos 1, desde menos pi hasta pi. Me da menos 1 acá, en menos pi es menos 1, desde donde empiezo, y después da toda la vuelta, y en pi otra vez es menos 1. Y los dos pertenecen al intervalo porque es un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, en menos pi y en pi. Esa es la respuesta. X, el conjunto X o el conjunto solución son los X pertenecientes a menos pi, pi. Las dos únicas soluciones que tiene. Vamos con el E. La E me dice coseno de X igual a raíz de 2 sobre 2. Vamos acá y el coseno me da raíz de 2 sobre 2 cuando X es pi sobre 4. Entonces el primer resultado es pi sobre 4. Vamos a dibujarlo. Acá pi sobre 4 es la mitad de pi sobre 2, ¿sí? 45 grados. Ahí el coseno, que el coseno era acá abajo, esta medida es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? En pi sobre 4. Y me lo pide el intervalo es cuando da toda la vuelta, porque dice de 0 a 2pi, incluido cuando esta medida se vuelve a repetir. Y en 2pi, ¿sí? Es en pi sobre 4 y acá vuelve a ser la misma medida, ¿sí? Entonces, porque de este lado es negativa, la necesito positiva. Entonces, este es pi sobre 4. Este es 4, este es 8 pi sobre 4, ¿está bien? 8 pi sobre 4 es 2pi. Entonces este va a ser 7 pi sobre 4. ¿Dónde voy a obtener la misma medida, que es raíz de 2 sobre 2, en pi sobre 4 y en 7 pi sobre 4, esos dos valores. Bueno, ahora me dice que X tiene que pertenecer a desde 0 hasta 3 pi sobre 2, es decir, hasta ahí. Y el coseno de X tiene que ser 0. El coseno de X es 0 acá, en pi sobre 2, ¿sí? Que el seno es 1 y el coseno es 0. Entonces, X es pi sobre 2 y vuelve a ser 0 en 3 pi sobre 2. 3 pi sobre 2. Y ahí tengo los dos valores donde el seno es 1 y menos 1. Fíjense, el coseno me lo da el intervalo, acá en la recta es desde 0 hasta 3 pi sobre 2, hasta acá, desde ahí hasta acá. ¿Cuántas veces se hace 0? Y se hace 0 ahí y se hace 0 acá. 2 veces, 1 y 2. ¿Sí? En pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2. Bien, vamos con el 7. Bueno, a ver, el 7 me dice, a partir de las gráficas de la función seno y coseno, encontrá A. Los ceros de la función seno que pertenecen al intervalo menos 2pi, 3pi. Vamos al dibujito de la función seno que habíamos hecho antes y me decía entre menos 2pi y 3pi. Es decir, acá hice el dibujito, lo terminé en menos pi, vamos a seguirlo, en menos pi, y acá tengo menos 2pi. Entonces ahí es 1, chuki, y acá es menos 2pi. Y acá era 3pi, me lo pide. Bueno, chau. Vamos a seguirlo.
un poco horrenditamente, pero vamos a hacer, acá tengo pi y ahí tengo 3pi, entonces 2pi es acá y acá tengo 3pi. Quiere decir que acá va a llegar a 1 y ahí se va a hacer 0 otra vez. Ahí está. Me pide cuántos ceros tengo. Desde acá hasta acá. Ahí tengo un 0. Entonces, en menos 2pi tengo un 0. En menos pi tengo un 0. En 0 tengo un 0. En pi tengo un 0, cada pi tengo un 0, ¿sí? En pi tengo un 0, en 2pi tengo un 0 y en 3pi voy a tener otro 0. ¿Cuántos? Me pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, ¿cuántos ceros? Pregunta. Ah, no, me dice que diga cuáles son los ceros. Bueno, conjunto de ceros. Conjunto de ceros igual a estos. Chucky. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es gráfico porque pedía que fuera gráfico. B. Bueno, a ver, esta me dice el seno, vamos a hacerlo así como Chucky. 4pi, ponemos ahí, vamos a poner ahí, entonces vamos a hacer 1 y menos 1 acá, y todos los valores de x que pertenezcan a este intervalo, tales que seno de x es igual a seno de pi sobre 4. Entonces vamos a poner pi sobre 2, pi, 1 pi menos 2pi, ahí, menos 2pi. Entonces acá tengo menos pi y acá tengo 1 pi, 2pi, 3pi, no, este es 4pi. Listo. Entonces vamos a hacer la función seno y vamos chuki, la función seno es así y acá es menos 1 y llega a 2pi y acá, uy, me olvidé que cada cuadradito era 1 y ahí viene acá. Acá va menos 1, 0, 1 y 0. Y ahora me piden que sea igual a, esto es pi sobre 2, pi sobre 4 es un cuadradito. Ese es pi sobre 4. Y entonces me piden todos los x que la función sea pi sobre 4. Es decir, todos los x que sean ese valor que está ahí. Es decir, acá tengo el mismo. Este es 3pi sobre 4. Y acá 2. Acá vuelvo a tener el mismo, ¿sí? Es esta altura, ¿está bien? Es esa altura. Acá vuelvo a tener el mismo, acá vuelvo a tener el mismo. Y acá vuelvo a tener el mismo y acá vuelvo a tener el mismo. Entonces, los de abajo no me interesan porque son negativos. Estoy con pi sobre 4. Quiere decir que si este es 4, arriba tengo un 8 para 2pi. 8 pi sobre 4. Este es 9 pi sobre 4. 10, 11 pi sobre 4. ¿Sí? Y 12 pi sobre 4 es 3pi. Ah, 3pi. Era 4pi, ¿no? 2pi, sí, esto es 3pi. Me falta 1, pero no influye en nada porque viene para abajo. 4pi es ahí. Chucky, esto, la función sigue así, sigue acá. Entonces, 11 pi sobre 4. Y para este lado, menos pi es menos 4 pi sobre 4. Es decir, que este va a ser menos 5 pi sobre 4, menos 6, menos 7 pi sobre 4. Y ya está. Entonces el conjunto de ceros pertenecientes a esto es menos 7 pi sobre 4, menos 5 pi sobre 4, pi sobre 4 y 3 pi sobre 4, y después 9 pi sobre 4 y 11 pi sobre 4. Y listo.
Vamos con el C. En el C me pide todos los valores en los que seno es igual a coseno. Esperen que no hice la circunferencia trigonómica. Ahí va. Entonces, seno es igual a coseno, fíjense, en pi sobre 4, ¿sí? Entonces, acá seno es igual a coseno, tiene la misma medida, ¿sí? En pi sobre 4. Entonces, ahí seno es igual a coseno. ¿Dónde más? En el segundo cuadrante no, porque el coseno es negativo. En el tercer cuadrante, los dos son negativos. Entonces, el seno también es igual al coseno, ¿sí? Porque van a ser, el seno va a ser negativo y el coseno va a ser negativo también. Entonces, en el primer y en el tercer cuadrante. Quiere decir que acá, en pi sobre 4, acá es 4 pi sobre 4 y este es 5 pi sobre 4, ¿sí? Ahí y acá van a ser iguales. A ver, vamos a la función acá. En pi sobre 4, ¿sí? Este es igual, es la misma medida que este. Y donde vuelven a ser iguales, acá en menos 5 pi sobre 4, en 5 pi sobre 4 vuelve a ser iguales, porque van a ser los dos negativos, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay entre pi sobre 4 y 5 pi sobre 4 es un pi, ¿sí? Pi sobre 4 más pi, que es 4 pi sobre 4, es igual a 5 pi sobre 4. Entonces, x es pi sobre 4 más kpi. Esa es la solución. Si yo le sumo o le resto un pi a pi sobre 4, vuelvo, ¿sí? Vuelvo al mismo. A ver, fíjense que pi sobre 4 es este ángulo, ese. Si yo le sumo pi, vengo a este. Si le vuelvo a sumar pi, vuelvo a ese. Si le vuelvo a sumar pi, vuelvo a este. ¿Sí está? Entonces es por kpi. Y esos son todos los ángulos en los que van a ser iguales el seno y el coseno. Ahora me pide cuando el seno de x es un medio y el intervalo es desde 3 pi sobre 2 hasta 2 pi. Ahí, acuérdense que el seno era sobre el eje y. Y en este intervalo, que es el cuarto cuadrante, el seno siempre es negativo, porque está en la parte negativa de y. Entonces, esto es un conjunto vacío. Nunca va a haber un seno que pertenezca a este cuadrante, al cuarto cuadrante, que el seno sea positivo, porque el seno siempre es negativo. El seno es negativo y el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Así que nada, no hay ninguno. Si lo queremos ver en la función seno, venimos acá y me lo pedía desde 3 pi sobre 2 hasta, me pasé, desde 3 pi sobre 2 hasta 2 pi, en ese intervalo. Y en ese intervalo la función siempre es negativa, ¿sí? Entonces no hay ningún x que cumpla con lo pedido.